Pido, Señor, que bendigas nuestra vida y que nos permitas disfrutar de tu presencia y que tu palabra, Señor, llegue, entre al corazón y pueda dar fruto en nuestra vida. En el nombre de Jesús, ayúdanos a oír y comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 37, versículo 2, por favor. Génesis capítulo 37, versículo 2. A Dios sea la gloria, amén. La alabanza, amén. Amén, aleluya. Así como están sentadas, Génesis 37, 2 dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Quiero que ustedes vuelvan a leer el mismo versículo 2, por favor. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujer de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. ¿Cuántas cosas se encuentran ahí interesantes sobre la familia de José? Cosas se encuentran interesantes en ese versículo. Era muy joven. Tenía hermanos de diferentes papás, bueno, mamás. Tenía rebaño. Comentaban la mala fama de sus hermanos. Vean cómo es que hay situaciones en esta familia que son muy comunes, y más en estos tiempos donde las infidelidades se han dado más frecuentemente, donde hay matrimonios disfuncionales y se han separado, donde hay matrimonios que han llegado al divorcio y se han multiplicado las familias. No es que sea una profecía la vida de la familia de José, pero la realidad que vivimos hoy en día es que hay muchas familias que se han formado de otras familias y tienen medios hermanos, y se genera un conflicto. Pero aquí hay un punto en el cual mi esposa hacía mención, que José informaba sobre la conducta de sus hermanos. Pero el adjetivo calificativo que dice la Biblia dice que José hablaba sobre la mala fama. No es que fuera un chismoso a propósito. Es que creo yo que José estaba en una casa donde su padre había enseñado principios, valores. Es verdad que nosotros en casa enseñamos lo que podemos, pero independientemente de eso, hay hijos de familia que son muy tremendos, traviesos, muy bromistas entre ellos, se llevan muy pesado, y llega el momento que no sabemos qué hacer porque hay una actitud de ellos que rebasa. ¿Me explico? Y esta situación que vivimos en familias, esta situación que vivimos entre la misma familia, nos encontramos con algo. ¿Quién acusará a quién? ¿Y por qué? Hay acciones en casa que no son correctas. Hay situaciones en casa que no están bien. De una u otra manera, cuando hay más hijos, uno de todos es el que tiende a hablar y decir a papá o a mamá, mira, y a señalar a sus hermanos. Pero yo me he preguntado, ¿hasta dónde estos conflictos nos pueden afectar para salvación? ¿Hasta dónde no es un pecado y hasta dónde sí es pecado? ¿Hasta dónde tengo libertad de poder decir algo de mis hermanos y hasta dónde no tengo libertad de poder decir algo de mis hermanos? Porque bíblicamente debe de haber un límite. No es lo que yo diga como padre para mis hijos, sino es lo que Dios quiere que mis hijos se conduzcan para que ellos tengan la salvación asegurada. Y esa es la importancia de esta historia. Porque si vemos en la familia de Jacob, los 12 hijos más Bilha, la otra mujer, o más bien la mujer que tuvo Jacob, Bilha,
Dice la Biblia que ahí se generó una situación ya de conflictos. José vivió siendo amenazado por sus hermanos. José vivió siendo presionado por sus hermanos que lo traicionaron, lo vendieron. Conocemos su historia, pero yo quiero que vayamos a analizar, por favor, un poquito antes de dónde viene esta descendencia. Génesis capítulo 25. Génesis 25, versículo 22. ¿Quiénes eran? Su padre y su tío. Génesis 25, 22, ¿qué dice? Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. 25, 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Los hijos luchaban. Jacob, del padre de José, y su tío luchaban. Desde el vientre ya llevaban una conducta de rivalidad, de conflictos. Quiero que comprendan esto, porque es muy común que en casa nuestros hijos discutan, peleen y se arrebatan las cosas. Pero ¿hasta dónde nuestros hijos cruzan el límite que ponen en riesgo su salvación? ¿Es pecado discutir? No. ¿Es pecado tener diferencias? No. ¿Que entonces qué es pecado? Quiero rápidamente, en breve, no pienso tardar mucho hoy con esta reflexión bíblica, quiero que comprendamos que hay cosas en casa que aunque nosotros pensamos que están bien y están dentro de los parámetros que como familia vivimos, se generan varias cosas. Una, acumulamos en nuestra conducta, acumulamos formas de conducta que tarde o temprano Dios va a desaprobar. Segundo, llegará el momento en el cual bajo la ira y bajo el enojo, tarde o temprano podré cruzar la línea sin darme cuenta y hablar palabras que Dios prohíbe. ¿A cuáles palabras me refiero? Quiero que analicemos lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 21 al versículo 24. Mateo 5, 21, Jesús dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Dice Jesús, oísteis que fue dicho. Pero el versículo 22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús está mencionando tres categorías. La primera es que dice Jesús: el que se enoje va a ser llamado a juicio. Segundo, el hombre que le diga necio. ¿Qué significa la palabra necio? ¿Qué significa la palabra necio? A esa categoría Jesús menciona que será llevado, según el versículo, ante el concilio, ante autoridades. Obviamente no tenemos un juzgado de ese grado, pero hablando en el sentido espiritual, ya a partir de ahí su conducta empieza a ser analizada y juzgada por Dios para generar juicios y sentencias. Pero cualquiera que le diga fatuo, ¿qué significa la palabra fatuo? Ni idea. No estamos en el instituto para decirles, se los dejo de tarea. ¿Mande? En San Google. En la epístola de Google, la palabra fatuo es similar a loco, es similar a desquiciado a ese grado. Cuando una persona le dice a otra persona, y más si es su hermano, loco, tonto, estúpido, y ese tipo de palabras están en una categoría de, aunque en nuestro vocabulario no es una blasfemia, pero delante de Dios
es incorrecto. Y dice la Biblia que quedará expuesto, versículo 23, después de estas conductas, voy a verlo así, desde esta manera, Jesús dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ya pasaste por algunas de estas conductas, ya te comportaste de esta manera y llegaste al altar, la recomendación que hace Jesús es la siguiente: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La pregunta es por qué Jesús nos da esta recomendación. Y quiero explicarles, porque cuando yo vivo frecuentemente con roces, con discrepancias, de mala conducta con la familia, llegará el momento que no tengo libertad de adorar a Dios. Mi alabanza está siendo estorbada por mi conducta, mi testimonio delante de Dios. Mi mal comportamiento ya está delante de Dios, y aunque yo llegue a alabarle, a adorarle, a exaltarle, delante de Dios están esos recuerdos. Pero si yo voy primero y le digo a mi hermano, oye, perdóname, si yo voy y le digo, vamos a aclarar las cosas, cuando yo regrese de ese perdón, esa mala conducta, bíblicamente hablando, me da libertad de decirle al Padre Celestial, aquí está mi alma, aquí está mi corazón. En otras palabras, si yo no aprendo a pedir perdón y no aprendo a perdonar, mis malas acciones van a ir acumulando juicios contra mi persona. Y al rato Dios no puede obrar en mí. Porque aunque ore, ayune, alabe a Dios, si no perdono, no comprendo que mi hermano piensa diferente que yo y no acepto lo que debo de aceptar, entonces el problema es que me afecta a mí en mi relación con Dios. Hay algo que me gusta de la vida de José. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, pero Jehová estaba con José. Yo me he metido a investigar la vida de José varias veces y me he encontrado con algo muy importante para mencionar. José no registra la Biblia que por su propia voluntad haya hecho sacrificio, altar o haya alabado a Dios. ¿Cómo es que un hombre que no alaba a Dios, no había hecho sacrificios, llega a tener el respaldo de Dios? Sencillo, es que era un hombre que cuidaba su corazón. Voy a poner una balanza. Si le han hecho mal por un lado, lo han destruido emocionalmente por un lado, lo que él cuidó es que no entrara rencor, resentimiento, enemistad en su corazón. Si por otro lado no sabía adorar a Dios, no había ido a un templo, a un altar para presentar sacrificio a Dios, pero tampoco dejaba que el diablo ganara en su naturaleza. Esa es la balanza de la integridad y fidelidad a Dios. Por eso es que cuando José podía desquitarse con sus hermanos, no lo hizo, porque su corazón no había resentimiento. Y para acumular todavía cosas contrarias, a José lo casaron con la hija de un sacerdote que no era de Dios. En otras palabras, como yerno, como oficial, en las ceremonias en las que él tenía que estar, era adorando a Satanás. Pero él se conservó íntegro ante Dios. Si tu corazón tiene enemistad, pleito, resentimiento contra tu familia, contra alguien de ti, aunque ores y ayunes, si tú no perdonas, no sanas, la balanza se va a inclinar por tu mala conducta. Pero si tú cuidas tu corazón, tu conducta, tus pensamientos, aunque tu relación con Dios sea poca, Dios estará contigo, porque eres una persona íntegra, fiel, que cuidas tu corazón. ¿Qué más podemos aprender? Es que cuando José se encuentra, acompáñame de nuevo a Génesis capítulo 45. Génesis 45:11, fíjate cómo está su corazón. Yo creo que en otro momento me enfocaré en algún otro mensaje, hablar sobre el perfil psicológico de José, para hablar cómo es que él manejó sus emociones bíblicamente. Génesis 45:15, ¿qué dice? Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. ¿Qué hizo José? Lloró
y los besó. ¿Cuándo los besas? Cuando tu corazón está sano. Hay personas ni para dormir se atreven a dar un beso y decir buenas noches mamá, buenas noches papá. Hay personas que ni para dormir te dicen que descanses. ¿Qué habrá en el corazón? Al despertar ni buenos días ni buenas tardes en el día, ¿qué habrá en su corazón? Posiblemente acumulen resentimientos. Quiero que veamos para que José pueda tranquilamente superar todo lo que está viendo, teniendo la oportunidad de desquitarse, y no lo hizo. Al morir su padre, dice la Biblia que sus hermanos tuvieron miedo y él no hizo nada en contra de ellos. Al contrario, los bendijo y los apoyó. Podremos tener muchas diferencias. Gálatas capítulo 6, versículo 2, Pablo escribe a los Gálatas, a los que viven en Galacia, les dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. No sé cuándo Dios me vaya a llevar, no sé cuándo Dios me vaya a recoger, pero el día que me recoja, que mis hermanos sepan quién fui yo. Cuando Pablo escribe en el capítulo 6 esto, yo me imagino a un Pablo viendo a la iglesia como una familia, viendo a la iglesia como hijos de papá y mamá, que duermen, que se pelean las cobijas, que están diciéndole a papá o a mamá: oye, pero es que le dices la pieza que me gusta a mí. Yo me imagino una situación así, que ya la mamá no sabe qué más pedir porque nada más tiene tantas piernas y tantos muslos, y a los hijos les gusta, y ya no sabemos a quién le vamos a dar las piezas. Me imagino una iglesia así, porque cuando dice sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que no nos dejemos llevar por el enojo, porque tarde o temprano ese enojo me va a acercar a un juicio que me puede llevar al infierno. Recordemos de nuevo Mateo, que dice Jesús: deja primero tu ofrenda en el altar y reconcíliate, no te comprometas. Esa libertad nos tiene que llevar a decirle: ¿sabes qué? Estoy en sentimiento, en resentimiento, en enojo, no me siento en paz y prefiero pedirte perdón, o prefiero decírtelo para arreglar las cosas. Porque si nos damos cuenta, dice el versículo 23, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. No eres tú, puede ser tu hermano, pero te das cuenta que tu hermano hay algo por ahí que no anda bien. Aclara las cosas. Si tu hermano no comprende, no entiende, tú ya hiciste tu parte, tú ya eres libre delante de Dios. Lo que hemos visto aquí, José estaba libre delante de Dios porque él había perdonado a sus hermanos desde el primer momento que ellos se portaron mal. En lugar de ir cargando emociones tóxicas, sentimientos malos, enfermizos en el corazón, él ya los había perdonado al momento. Por eso es que cuando vio a sus hermanos, dijo: ellos son. Cuando tuvo la oportunidad de cobrarles lo que era justo por el alimento, dijo: no se lo voy a cobrar, son mis hermanos. Y todavía les dio el doble. Y le dijo a sus trabajadores: hey, regresen el dinero cada uno en su costal. Quiero ser discreto. La conducta de José nos enseña mucho. Quiero concluir: nuestros hijos podrán tener diferencias, pero hay que enseñarles que la reconciliación y el perdón les va a abrir puertas para entrar al cielo. Si ellos acumulan enojo, ira, tristezas o sentimientos, eso pondrá en juego y en riesgo su salvación, porque Jesús dijo que cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno, porque ya acumuló sentimientos, enojos. Pónganse de pie, vamos a pedir a Dios que nos ayude con nuestros hijos, con la familia. Amén. Que podamos saber manejar nuestras diferencias, nuestras emociones, que podamos superar nuestros enojos, que podamos ver a nuestros hermanos, que podamos ver a la familia, que podamos disfrutar la familia. La vida es única oportunidad que vivimos y debemos de saber disfrutar. Padre, en esta hora, mi Dios amado, vengo delante de tu presencia, Señor, para pedirte, Señor,
por cada familia que está en la iglesia, cada familia que está representada por una o dos personas, cada familia, Señor, que vive conflictos, diferencias, discrepancias, pero que en algún momento, Señor, llegamos de nuevo a convivir. Es verdad que nuestros enojos quedan en el recuerdo de la familia y después con el tiempo posiblemente hasta nos reímos de esos momentos pasados, pero la verdad es que este recuerdo no va a ser fácil de olvidar. Y pedimos que nos ayudes a saber manejar nuestras emociones, que podamos dominarnos, Señor, que aun como Jacob peleaba con su hermano desde el vientre de su madre, mi Dios amado, terminaron reconciliados. Terminaron, mi Dios amado, viviendo, Señor, como familia, conviviendo. Dejaron su pasado en la infancia para vivir como hombres adultos, maduros, responsables de sus respectivas familias. Tú le diste bendición, mi Dios amado, a Jacob, lo multiplicaste en todo lo que tenía. Sin embargo, Esaú, su hermano, mi Dios amado, vio el crecimiento y el respaldo que diste a Jacob, su hermano, y a sus sobrinos, los hijos de Jacob. Padre, no eran la familia perfecta, pero tuvieron temor de ti y vivieron para ti. Por eso te pido, enséñanos a nosotros a ser como tú quieres que seamos, a pesar de que no seamos familia perfecta, pero que en medio de nuestros defectos podamos honrarte a ti.